Bueno, el problema dice así, por una tubería de 32,5 milímetros de diámetro, como dice acá, bueno, diámetro interno, y en este caso y de 60 metros de largo, es decir, todo el largo acá es de 60 metros, fluye aceite combustible medio, porque esto hay que buscarlo por tabla, el combustible medio, a 25 grados Celsius, porque en la tabla que vamos a trabajar solamente trabaja con esa temperatura, que es de 25 grados Celsius. Fluye a un caudal o flujo volumétrico de 10 litros sobre minuto, para que sea turbulento, por eso circula tan lento, ¿ya? Dice, determine la caída de presión, que en este caso es la diferencia de presión entre el punto A y el punto B, puesto que al existir una pérdida de energía acá, la presión que tengo en A va a ser mayor que la presión que llego en B. Bueno, comencemos. Primero, recopilando la información, es decir, los datos. La gran pregunta es la diferencia de presión. Perdón, ahí. Ahí sí. Estaba contando un igual, no. PA menos PB. Entonces, acá nosotros tenemos los datos. Primero tenemos el diámetro, que sería esa cantidad. Ese diámetro se entrega acá. Está acá. Al estar desde milímetro a metro, se divide en 1000. Puesto que en un metro de distancia, me quedo mal, a ver si, en un metro de distancia yo tengo 1000 milímetros. El largo son 60 metros, como dice acá, 60 metros, que es el largo. El flujo volumétrico o caudal son los 10 litros sobre minuto. Para convertir de litro sobre minuto a metro cúbico sobre segundo, vamos a dividir por 60.000. Bueno, que eso se obtiene de la conversión que hemos visto anteriormente. La incógnita es presión A menos presión B. Ya. Y como se habla de combustible medio a esa temperatura, aparecen estos dos datos. Uno que es la densidad y el otro que es la viscosidad dinámica. Entonces, en esta tabla tenemos que buscar el aceite de combustible medio y está aquí, pues, sería este. Entonces, en él buscamos lo que es la densidad, que sería la tercera columna, entonces sería esta cantidad, y la viscosidad, que es la última columna. Perdón, la viscosidad, que es esa columna. ¿Ya? Bueno, esta también es de viscosidad, pero esa es viscosidad cinemática. Entonces, la de viscosidad dinámica es esa y la densidad es esa. Una al lado de la otra. ¿Ya? Bueno, volvamos al problema. Entonces, al volver al problema, esta es la pregunta. Y en esa pregunta se concentra nuestro análisis. Acá estaría nuestro análisis. Entonces, ¿cómo encontramos esa diferencia de presión? Bueno, esa diferencia de presión se encuentra con la ecuación general de energía, que es la que está en este sector de acá. Toda esta ecuación se llama ecuación general de energía. Y con esa ecuación nosotros encontramos la diferencia de presión, que es PA menos PB. Esa es la incógnita. Entonces, de esa ecuación sacamos la diferencia de presión. Pero no es tan sencillo, porque hay algunos datos que no están. Bueno, estos serían 0. Esos serían 0. S, 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 S y S. Que es la misma velocidad, por lo tanto, la misma altura, todo eso se eliminan. También sería 0S, porque no hay una bomba, no hay un motor. Entonces, si se dan cuenta, queda solamente ese término, S y S. Pero este es el problema que tenemos, que es una incógnita. Y para solucionar ese problema, debemos trabajar con la ecuación de Darcy. Y en la ecuación de Darcy vamos a tener el largo, que está acá,
el diámetro, que está acá, la velocidad, bueno, la velocidad no la tengo, pero puedo calcularla con esa y con el diámetro, o sea, con el área, porque teniendo el diámetro puedo calcular el área, ¿no es cierto? Y bueno, estaría listo y pues, podría calcular ese valor y reemplazarlo acá. Y ahí está listo para calcular nuestra diferencia de presión. Bueno, ojalá fuera así de simple esto, ¿no es cierto? Bueno, para encontrar el factor de fricción, bueno, estos dos primeros, la idea es que sea laminar. Entonces, lo más probable es que el laminar lo vamos a encontrar con esta fórmula. Y para saber si es laminar, debemos encontrar el número de Reynolds, que sería con esa. Obviamente, primero debo calcular la velocidad, porque el diámetro, la densidad y la viscosidad dinámica lo tenemos. Y con eso podemos asumir que se ocupa esa fórmula. Y teniendo esa, buscamos la pérdida. Y con la pérdida aplicamos la primera ecuación planteada, que eso es lo que hice acá. Primero número de Reynolds, después factor de fricción, pérdida de energía y después finalmente la ecuación general de la energía para sacar lo que es PA menos PB, que es la pregunta. Bueno, manos a la obra entonces, ¿no es cierto? Para calcular la velocidad primero tenemos que calcular el área. El área, ¿no es cierto? Ahora, aquí tenemos el diámetro y el Q, que eso lo teníamos visto anteriormente. Entonces, para calcular el área va a ser igual a pi cuarto por el diámetro al cuadrado. Entonces acá colocamos el valor del diámetro al cuadrado. ¿Cuánto vale el diámetro? El diámetro es la letra D, que sería esa, ¿no es cierto? Y vale toda esa cantidad. Entonces vamos a decir que el diámetro vale toda esa cantidad. Lo anotamos. Sería 0,0325. Y esto lo ingresamos a una calculadora. Entonces yo voy a ocupar la calculadora del celular. Y esta calculadora dice así que sería 0,25 para colocar por pi, ¿no es cierto? Para colocar el pi cuarto. Y eso lo multiplico por 0,0325 al cuadrado. Ya. ¿Cuánto me da eso? Eso me da a mí 0,00030, ¿no es cierto? Y sería 829. Bueno, 58 puede ser. Para colocar más decimales. Metros cuadrados. Ya, esta sería el área. Ya, esta área me va a permitir a mí calcular lo que es el flujo volumétrico, perdón, me va a permitir obtener lo que es la velocidad. Entonces, la velocidad la saco con la fórmula de caudal, que es área por velocidad. La idea es encontrar lo que es la velocidad. Por lo tanto, el área acá va a pasar dividiendo. Entonces va a ser Q dividido por el área. Eso es la velocidad. Entonces la velocidad sería lo que es Q dividido por el área. Esto está ordenado de otra forma solamente. Reemplazamos el valor de Q. Q vale esa cantidad. Toda esa cantidad. Toda esa cantidad se reemplaza acá porque es 1.6667 por 10 elevado a menos 4. Todo esto lo divido por lo que es, como dice acá, el área. Que el área sería esa cantidad. Entonces, el área es todo esto. Entonces copiamos lo que es el área, lo que está de color amarillo, 0,000822958 metros cuadrados. Entonces acá vamos a establecer que la velocidad
va a ser 1.667 exponente menos 4 y eso lo divido en 0.000082958 y eso da una velocidad de 0,2 metros sobre segundo, que después viene 0,09 y eso sería la velocidad. Esa sería la velocidad. Con la velocidad ahora podemos obtener el número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds es la velocidad por el diámetro, por la densidad, todo eso dividido por la viscosidad. Comencemos con la velocidad, que es esa simbología. Entonces, como la velocidad es esa simbología, vamos a establecer lo siguiente, que la velocidad vale todo eso. Entonces, eso es lo que vale la velocidad. Entonces vamos a establecer que el número de Reynolds va a ser igual a 0,2 metros sobre segundo, que es la velocidad, por el diámetro. Y el diámetro es eso. Por lo tanto, el diámetro vale esto. Entonces acá decimos que el diámetro vale todo esto. Y escribimos el diámetro, que es 0,0325, que es el diámetro interno. Y eso multiplicado por la densidad. La densidad es esa simbología. La buscamos acá y está ahí. Entonces, ¿cuánto vale lo que es la densidad? Esa cantidad. Acá decimos que la densidad vale todo ese número. Entonces colocamos acá el 8,52. Esto es kilogramos metro cúbico, ¿no es cierto? Y todo esto lo dividimos por la viscosidad. Y la viscosidad, que es otro dato obtenido en tabla, que tiene esa simbología, está representada por ese número. Entonces, ese número que está escrito, o está en este caso subrayado de color amarillo, con el marcador, ¿no es cierto?, quedaría anotado acá. Y esto se mide en pascal por segundo. En otro video nosotros vimos que ese número que está en pascal por segundo se podía anotar también en kilogramo partido en metro por segundo. Entonces calculamos el número de Reynolds en la calculadora. Yo nuevamente ocuparé lo que es mi celular en esta aplicación. Entonces coloca una fracción. Una calculadora normal se hace igual, se multiplica, ¿no es cierto? 0,0325 por 852, ¿no es cierto? Y con esa tecla abajo. También puede ser con la de arriba. 2.99. Aquí puede ser que alguien no sepa cómo se coloca el por 10 elevado a menos 3. Yo ocupo esa tecla y automáticamente coloco el exponente. Me da un número de Reynolds de 1852.17. Entonces sería esto 1852,17. Este número de Reynolds me está diciendo que es laminar. Sí, es laminar porque es menor que 2000. Esa es la explicación. Entonces, como es laminar, estamos listos para continuar con la resolución. Y el siguiente paso, vamos a ver, lo olvidé cuál es el siguiente paso, es el factor de fricción. Ya, pero cuando es laminar el factor de fricción es bastante sencillo. Ya, para el factor de fricción dice que es 64 dividido por el número de Reynolds. Bueno, acá lo único que hay que reemplazar es el número de Reynolds. Que aquí está. Dice que vale eso. Todo eso es el número de Reynolds. Ya, entonces esa cantidad que es adimensional la reemplazamos. Obviamente en el lugar donde aparecía el número de Reynolds, que sería 1852,17. Entonces el factor de fricción serían los 64 dividido los 1852.17 y daría un factor de 0,0345. Bueno, tiene más decimales como pueden ver ustedes.
Ya, entonces con ese factor de fricción que tenemos acá, podemos continuar. Ya, pasamos ahora a lo que es la pérdida de energía. Para la pérdida de energía tenemos el factor recién encontrado, la velocidad, el diámetro y el largo. Si se dan cuenta, estos que están en color negro son datos que hemos encontrado posteriormente, no son datos del problema propiamente tal. La fórmula para calcular la pérdida de energía es el factor por el largo dividido por el diámetro por la velocidad al cuadrado dividido por 2 veces la gravedad. Esa es la fórmula. Entonces acá vamos a decir que el factor, que es esa cantidad, está acá. Ahí está. Entonces vale toda esa cantidad que es un número. Entonces vamos a decir que el factor vale todo eso. Y sería de 0,0345. Ya. Esto entonces lo multiplicamos nosotros por el largo. El largo está representado con la letra L, equivale a eso, que es 60. Entonces vamos a decir que el largo es todo esto, que es 60. Anotamos, el largo vale 60. Dividido por lo que es el diámetro. Y el diámetro está representado con la letra D de diámetro. Ahí está. Entonces vale todo eso, se mide en metros. Entonces lo anotamos acá abajo. Sería 0,0325. Ya, listo. Y eso lo multiplicamos por la velocidad. La velocidad, que sería, eso es la velocidad, y está acá, ahí. Entonces, todo eso es la velocidad, que sería 0,2 metros sobre segundo. Eso sería 0,2 metros sobre segundo. Pero no voy a colocar la unidad, mejor porque no estoy colocando en ninguna parte. Ya, al cuadrado. Todo eso dividido por 2 veces gravedad, es decir, 2 por la gravedad, que es 9,81. Ingresemos esto en la calculadora. Entonces la calculadora sería que el HL, abrimos la calculadora, yo me hago la calculadora en mi celular y digo que esto es 0,0345 por fracción. Y arriba coloco el 60 bajo el 0,0325 por el 0,2 al cuadrado dividido en 2 por 9,81. Así lo vemos. Bueno, ahí está ya el resultado, ¿no es cierto? Que sería 0,1298. Pero pues creo que viene un 51, ¿cierto? Bueno, 52 porque se puede aproximar. Esto se mide en metro, porque recordemos que la unidad es newton por metro dividido en newton, que es metro simplemente. Bueno, aquí tendríamos este resultado. Pasamos al siguiente punto. El otro punto es la ecuación de energía, que sería toda esta ecuación que está acá. Toda esta de acá sería la ecuación que vamos a trabajar ahora. Bueno, finalmente llegamos al último punto. Bueno, resulta que hay algunas cantidades que son cero, como el ZA y el ZB. Eso se debe a que acá, como ven ustedes, el sistema de referencia está en el mismo nivel. También las velocidades son cero. Bueno, ¿por qué son cero? Porque no hay aumento de diámetro. El diámetro siempre es el mismo. No se agrega energía, tampoco se retira energía. Entonces, finalmente lo único que queda sería que es PA dividido por el peso específico menos HL, y acá quedaría lo que es PB partido por el peso específico. Si se dan cuenta, acá apareció lo que es el peso específico. Me falta un 0 aquí, sí, ese 0. ¿Cómo saco ese peso específico? Si yo voy a la tabla que vimos recién y veo este aceite, este es el peso específico. En esta columna están los pesos específicos, si se dan cuenta ahí, pero está en kilonewton sobre metro cúbico.
Obviamente esta cantidad la multiplico por 1000 para que quede en newton sobre metro cúbico y no en kilonewton sobre metro cúbico. Ya, entonces es conocido eso y eso. También es conocido eso. La incógnita sería esa con esa. Y el objetivo es que dejarla, en este caso, como una diferencia de presión. Entonces el PA lo mantengo acá y el PB pasa restando. O sea, pasa todo el elemento, con el peso específico incluido. Y este lo vamos a pasar sumando para acá. Entonces va a quedar como HL positivo. Entonces si saco la resta entre PA y PB, va a quedar PA menos PB y todo eso dividido por el peso específico. Por el peso específico, ¿no es cierto? Eso va a ser lo que es HL. Bueno, aquí yo puedo reemplazar algunos datos y después seguir con el desarrollo. Entonces, obviamente, el PA menos PB es la incógnita. Y todo eso lo vamos a dividir por el peso específico. Que el peso específico sería esta cantidad. Toda esa cantidad es el peso específico que está dado por tabla. 8,360, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual a la pérdida. Y la pérdida resulta que es esta cantidad. Toda esa cantidad es la pérdida, que es esa simbología, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces lo colocamos acá como 0.129852. Entonces este número, que es 8360, pasaría multiplicando. Entonces acá me queda que PA menos PB va a ser 8360. Esto estaba en newton metro cúbico por 0,129852 metros. Cancelamos acá ese metro y ese quedaría como 2, ¿no es cierto? Como metro cuadrado. Entonces nos queda PA menos PB igual al producto de esos dos números. Ya, entonces aquí yo en la calculadora, que en mi teléfono, multiplico eso, que sería 8360 por 0.1298 y después viene 52. Y resulta que da 1000, no estoy escribiendo, ahora sí, 1085,57. Ya, 57, y esto se mide en pascales. Esa sería nuestra respuesta, ¿no es cierto? Entonces estaríamos listos con este problema, que es la caída de presión.